De las 9 de la mañana seguimos en desayunos y como les prometimos más temprano vamos a mirar hacia Irán. Irán, porque desde diciembre arrancaron manifestaciones en contra del régimen teocrático que está gobernando el país desde 1979 en la Revolución Islámica. Aunque en un principio el motivo de las protestas fue el rechazo del costo de vida, esto que decíamos, una inflación muy alta, el aumento de las tarifas. En ese marco, ayer el presidente Donald Trump pidió a la población de Irán que se siga manifestando y que además tomen las instituciones y aseguró que la ayuda está en camino. Para analizar la situación de Irán vamos a saludar a Said Chaya, disculpan si me equivoqué en el nombre, que es doctor en Relaciones Internacionales, además es director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, especializado en Medio Oriente en la Universidad Austral de Buenos Aires. Said, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Está muy bien pronunciado el nombre. Bien, muchas gracias. Buenos días. Antes de meternos en las protestas, yo quería preguntarte si podemos describir para algunos que no conocemos bien de qué se trata, ¿qué quiere decir que Irán tiene un gobierno teocrático? ¿Quién es Ali Khamenei, el ayatolá? Porque es mucho lo que estoy pidiendo, pero la diferencia entre chiitas, sunitas, y a diferencia de lo que nosotros conocemos en la región, una dictadura, ¿qué significa un régimen teocrático dictatorial en la región de Medio Oriente? Sí, es un poco fuerte lo que, digamos, toda esa serie de titulaciones, digamos. Pero me pido una base, solamente una base para meternos en las protestas y qué es lo que protesta la gente, para entender qué es Irán. Sí. Entonces, mira, básicamente en Irán hay una estructura como la que hay en otros países, una estructura donde hay un presidente, un gabinete y un parlamento y una corte suprema, con la diferencia de que hay diferentes cuerpos clericales, digámoslo así, de religiosos, que supervisan el funcionamiento de la Constitución, de la justicia y de las candidaturas a la presidencia y al Parlamento, ¿sí? Entonces es difícil hablar, digamos, no sé si es un poco grave hablar de una dictadura, porque de hecho hay elecciones, hay competencia, aunque hay una supervisión del poder religioso sobre el poder político. Esa supervisión existe, pero incluso sí, esos religiosos, digamos, son elegidos en elecciones también, digamos, claro, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Pero para entenderlo, el poder de facto lo tiene el líder supremo, como se lo conoce, que es Ali Khamenei, el ayatolá, y no hay, las disidencias no tienen posibilidad de ir a elecciones. Las disidencias que tienen un posicionamiento muy distinto al del líder supremo no tienen posibilidad de presentarse en las elecciones, aunque se permiten ciertas disidencias controladas en el Parlamento y eventualmente como candidatos a la presidencia. Claramente, digamos, el presidente actual no es un presidente que esté 100% alineado, por ejemplo, con la posición que tiene Ali Khamenei, ¿no? Bien. Entonces, eso es como, no es tan tajante. Sí hay un régimen mucho más cerrado que el que existe acá, pero en la región hay todavía regímenes más cerrados, como, no sé, el de Arabia Saudita, por ejemplo, qué sé yo, donde ni siquiera hay mecanismos selectivos para que la gente pueda participar, o no existen los partidos políticos. En Irán sí existen, aunque están sujetos a la supervisión del líder supremo y de los grupos, digamos, religiosos, del estamento religioso. Bien, yendo a lo que está ocurriendo en este momento, ¿cómo podés explicar por qué la gente ha salido a la calle masivamente? Es importante entender esto como un fenómeno fundamentalmente doméstico, ¿sí? Desde hace unos años, más o menos, te diría desde el año 2022, comenzaron una serie de protestas en Irán y desde entonces se han mantenido constantes, que en su momento fueron por la muerte de Mahsa Amini, esta chica joven que estaba saliendo del subte en Teherán, tenía mal puesto el velo y fue denunciada a esta suerte de policía de la moral y amaneció muerta el otro día por abuso policial. Esto implicó que las mujeres se volcaran a las calles y se sumaran otras demandas también, fundamentalmente vinculadas a la crisis económica. Esta manifestación que estamos viendo es heredera de esas manifestaciones de 2022.
a la cual se han agregado, junto con el malestar social y el malestar económico, bueno, un fuerte malestar político, ¿no? Fruto de la injerencia cada vez mayor del poder religioso en el poder político. Pero ¿qué diferencia hay en esa que mencionabas durante todos estos años con esta? Si es que hay una diferencia, porque algunos analistas internacionales hablan de unas manifestaciones o de un momento histórico. ¿Vos compartís esta visión? Creo que hay acá una cuestión que tiene que ver con la atención de la prensa. Es decir, estas manifestaciones están recibiendo mucha más atención de la prensa porque coinciden históricamente con el proceso que se llevó adelante en Caracas. Entonces eso hace que tengan mucha más visibilidad y además son protestas más numerosas que las que se vinieron dando en los últimos meses. Pero hay un proceso de movimentismo que se viene dando de manera constante desde el 2022 para acá. Ahora bien, hay cuestiones mucho más graves, ¿no? Por ejemplo, con motivo de la guerra de Gaza, Irán ha dejado de proyectar ese nivel de poder que antes ejercía afuera en el interior del país. Es decir, hay un gobierno visiblemente más débil y junto con ello aparece alguna fractura no evidente, pero aparece entre el presidente o las decisiones o la voluntad que tiene el presidente Masoud Pezeshkian y la conducción del grupo religioso, ¿no? ¿Vos cómo entendés entonces que juega lo de Venezuela en la atención internacional? No hay que entender esta cuestión como unas protestas teledirigidas. Acá no hay un efecto Trump. Esto me parece lo más importante, digamos. No estamos frente a una población pasiva que por primera vez desde el año 79 sale a las calles inspirado en los sucesos de Caracas. Acá hay una población informada que se viene movilizando desde 2022 y en la década anterior también se movilizó, que está siendo además impactada por los sucesos regionales. Eso sin lugar a duda. A ver, en Medio Oriente hay una relación muy profunda entre lo doméstico y lo regional. Sin lugar a dudas, la baja del poder regional de Irán impacta y siente a estas protestas, digamos, para que se sientan más fuertes frente al gobierno iraní. Pero no hay una correlación directa entre lo que pide Trump y este movimiento. ¿Y cuánto tiene Dicho que ver la eso, situación económica? Porque lo mencionaste al pasar, pero me imagino que si la gente está con una crisis muy fuerte, eso impacta directamente también. ¿Cuál es la situación económica hoy? Fundamental. En los últimos 2 años se ha incrementado fuertemente la inflación, ha subido el desempleo y esto tiene que ver con las sanciones que tiene Irán a nivel económico por Estados Unidos, varios países de Europa y Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, este equipo de sanciones ha deteriorado rápidamente, digamos, la economía iraní y, por ejemplo, estas manifestaciones están directamente vinculadas con la quita del subsidio a los combustibles. Bien. ¿No? La quita del subsidio a los combustibles es lo que llevó a la gente a la calle nuevamente de manera más masiva. Es el bolsillo lo que primero afecta. Pero este movimiento se ha ido engrosando con demandas que venían ya desde antes, como los derechos de las mujeres, la ampliación de los derechos políticos, etcétera, ¿no? Said, yo quería preguntarte si no lo entendés que tiene algo de diferente estas manifestaciones a las de los otros años, porque por primera vez el Reza Pahlavi, el hijo del antiguo Shah, del antiguo rey, se está manifestando como un opositor. Si bien no se está buscando, o no es la idea que vuelva a estar una dinastía en Irán, ha empezado a tener respuesta de parte de la población iraní cuando lo llama a manifestarse a las calles, e incluso vemos a mujeres en las calles, lo que se ve en las redes, ¿no? Que se prenden un cigarro, que está prohibido para las mujeres fumar en Irán, con una imagen de Ali Khamenei, del líder. ¿No lo encontrás algo diferente también estas protestas, a diferencia de otras épocas que tenía una represión de parte del gobierno más duras y más recrudecidas, y ahora todavía se está viendo que no se están parando las protestas, que se están dejando un poco más actuar? Entonces, a ver, sí, o sea, sin duda el aparato que toma la decisión que toma el gobierno iraní es ante todo reprimir. Esta es la estrategia que le ha servido, reprimir y cortar las comunicaciones. Esto es lo que le ha servido, digamos, en las protestas anteriores y es el procedimiento que está aplicando en general en esas últimas protestas. Lo que pasa es que, bueno, el caudal de gente
se ha incrementado mucho más en estos últimos días. Y junto con eso también me parece importante destacar que creo que lo que está, digamos, en el proceso de decisión de el ayatolá, del líder supremo, es, digamos, decir, bueno, a ver, hasta dónde esfuerzo esa represión que me ha funcionado muy bien sin que eso implique un quiebre cuando hay un poder político que es contrario a estas medidas de represión. El presidente está en la calle tratando de coordinar con los grupos el retiro, la baja, digamos, de estas protestas. Entonces lo que vemos es la posibilidad de que aparezcan ciertas grietas dentro del gobierno que antes no se hacían visibles, porque el alineamiento entre el presidente y el líder supremo era mucho más directo. Ahora lo que vemos es un presidente que está evitando hacer declaraciones, pero que se está moviendo, digamos, buscando de alguna manera acuerdos con los grupos de manifestantes. Entonces me parece que ahí, frente a eso, la opción es, bueno, reprimir, bueno, pero ¿hasta dónde? Sin que esto implique un quiebre. Es que este es digamos, el eje de la cuestión. ¿Permitir un proceso de reforma? Sí, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo hacer para contentar a la gente que está en la calle? Es lo que se debe estar preguntando el líder supremo ahora, sin que esto genere un efecto dominó que provoque que más gente salga a la calle y diga, bueno, ahora aprovechando que nos dieron estas concesiones, aprovechamos más y, digamos, demandamos todavía más. Decías que las protestas tienen su base más fuerte por el tema de la quita del subsidio del combustible, que es un tema del bolsillo económico, pero mencionaste también que hay otras reivindicaciones que como tiene que ver el tema de las mujeres, ¿no? De los derechos de las mujeres. ¿Hasta qué punto esto tiene impacto y es real o termina siendo un pequeño nicho de redes sociales, ¿no? No sé si me explico. O sea, realmente, ¿cuál es la situación de las mujeres y hasta dónde esto es un reclamo profundo? Sí, bueno, por ejemplo, en este punto, creo que es un reclamo cierto, ¿eh? Por ejemplo, no sé, en ninguna parte de la legislación iraní está prohibido que la mujer, por ejemplo, acceda a la presidencia de Irán. Simplemente lo que sucede ahí es que el poder clerical bloquea las candidaturas de las mujeres para impedirles que accedan a los puestos ejecutivos, por ejemplo. Pero no hay una ley que lo impida. Entonces, en parte las protestas, creo, tienen que ver con eso, viendo que se ha de alguna manera desregulado un poco más el uso del velo en el resto de la región. La pregunta es, bueno, ¿por qué hay que salir, por qué hay que seguir usando el chador cuando uno sale fuera de casa, ¿no? Cuando en el resto de la región esas medidas, por ejemplo en Arabia Saudita, algunos países del Golfo, esas medidas se han aflojado, digamos. Creo que un poco tiene que ver con eso. Por supuesto que las demandas del colectivo de mujeres están. Volviendo a un tema importante, por ejemplo, que antes dijiste sobre el Shah, que me parece importante, sí. Digo, o sea, en vez de reivindicar la figura del Shah, como lo vemos en algunos funcionarios de Estados Unidos en las últimas semanas, es un poco desconocer la historia de la Revolución Islámica de Irán. La Revolución Islámica del 79 no la hacen un grupo de 20 clérigos. No, está clarísimo. Negro. Entonces, digamos, fue un movimiento con una profunda raigambre popular que expulsa a un Shah que llevaba 50 años de dictadura, con el Parlamento cerrado, la intervención de los sindicatos, la intervención de los partidos políticos, la existencia de una policía secreta, un gasto, digamos, totalmente sobredimensionado por parte de la familia real. Estamos de acuerdo. Lo que yo remarcaba es que hay ciertas coincidencias del 79 y a esta parte donde grupos opositores de Irán están coincidiendo en que se terminó, digo, la izquierda y la derecha, los trabajadores y los empresarios, digo, por lo general, si se forma cierta tendencia ideológica o de pensamiento en una sociedad, ahora parecería que están alineando. ¿Qué es parecido a lo que pasó en el 79, con la caída del Shah? Claro, yo lo que está diciendo es justamente eso, o sea, es que no es posible, digamos, que el Shah de alguna manera, me parece a mí, catalice esa fuerza de cambio, en el sentido de que no tiene una imagen, digamos, no hay un buen recuerdo de la dinastía Pahlavi en Irán, digamos, ¿no? O sea, estuvo atravesada por una serie de cuestiones que son las que te acabo de mencionar. Sin embargo, eso no quita que, digamos, pueda llevarse adelante
un proceso de cambio. Claro. No creo que esté digitado desde afuera. Tampoco pienso que ya sea la persona indicada para poder llevar adelante este proceso de cambio. Por ahora no vemos que haya una homogeneidad en las demandas que nos permita decir el colectivo que está en la calle está pidiendo esto, esto y esto. Y este es el grupo que está conduciendo. Quizá por una cuestión de temor a ser detenidos o reprimidos por parte del gobierno, ¿no? Pero tampoco podemos identificar con claridad una unidad de las demandas todavía, ni una suerte de coordinación con los grupos que se están manifestando por ahora. Una pregunta que quería hacerte sobre eso. Vos mencionabas, por un lado, el rol que juegan las sanciones en la situación económica que atraviesa Irán y que ha despertado en parte estas movilizaciones, entre otros factores. Ahí, ¿cómo es el rol bien que terminan jugando las sanciones en la medida que leían algunos análisis? Por un lado, esto, generan la situación económica en la cual está Irán, que de alguna forma lleva a que se den las manifestaciones. Pero por otro lado, escuchaba algunas voces que dicen, ojo, porque las sanciones lo que han generado es una situación económica que ha pegado mucho en la clase media iraní, que de alguna forma es la que podía catalizar un cambio de régimen, eventualmente ser la llave para una puerta, digamos, para qué es lo que pasaría el día después si el régimen iraní llegase a caer. Y entonces también ahí hay una discusión sobre el rol que terminan jugando. No sé qué mirada tenés vos al respecto. No, yo creo que las sanciones impactan fuertemente, porque digamos tienen que ver con la posibilidad de venta de uno de los principales productos que tiene Irán, que es el crudo. Es decir, lo que hace es fundamentalmente impide que Irán pueda vender crudo libremente en el mercado internacional. Y esto genera, digamos, o sea, frente a eso se generaron una serie de parches, acá en Argentina lo conocemos muy bien, se generaron una serie de parches, ¿no? Para evitar que la población de esa manera, digamos, se altere por esta situación. Bueno, esos parches tienen una duración limitada, lo que acabaron haciendo los parches es detonando la inflación, que es lo que hemos visto en los últimos años, digamos, y eso ha deteriorado todo el mercado laboral. Entonces, justamente hay una población empobrecida, cada vez con mayores dificultades para conseguir trabajo. No, creo que las sanciones han impactado, han sido una herramienta internacional que estamos viendo ahora justamente, bueno, su resultado y su impacto. Creo que sí tienen que ver con eso. Ahora, el iraní promedio identifica a las sanciones como la causa fundamental. Bueno, ante todo piensa en el desmanejo del gobierno, ¿no? Frente a un presidente que está, digamos, que se ha movilizado para tener una postura mucho más dialoguista con Occidente para poder tratar de levantar estas sanciones, por ahora sin éxito, digamos. Pero bueno, hay una culpabilidad que los iraníes ante todo ponen ante su gobierno nacional. No, la duda que a mí me quedaba es si las sanciones, que evidentemente tuvieron un impacto, generaron la presión que se buscaba cuando se toman. De hecho, ahora se están tomando también nuevas medidas a partir de las manifestaciones o está en discusión. Por esto que decía, bueno, ¿quiénes terminan sufriendo el efecto último de las medidas y si eso ayuda a generar presión social hacia adentro o en realidad también termina debilitando a quienes son los actores que eventualmente puedan llevar a cambios desde adentro? No, creo que esto termina justamente comprometiendo al gobierno, diciendo, o sea, no son capaces de gestionar este problema internacional que tiene Irán, que son las sanciones. Creo que las sanciones son indirectamente las que han llevado a la gente a la calle. ¿Y las declaraciones de Trump de esto de ayer impacta, si es que impactan algo? ¿Llega a la población? Mira, lo que hemos visto en las últimas horas es mucha agitación en la región, por lo menos, no te digo a nivel poblacional, pero sí a nivel dirigencial. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán recibió ayer a su par de los Emiratos Árabes. Estaba viajando hoy temprano el canciller de Turquía también a Emiratos Árabes. Estuvo también en comunicación el ministro de Relaciones de Qatar con el ministro de Seguridad Interior de Irán. Justamente esto tiene que ver con el hecho de que Irán está tratando de generar presión regional
hacia Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, Turquía, para que eviten una intervención armada de los Estados Unidos, ¿no? Creo que esto es lo que está manejando, me parece a mí, en las últimas horas, y es lo que tenemos que ver, digamos, si finalmente Estados Unidos realiza una intervención armada o no. No creo que esto sea favorable a las manifestaciones, ni creo que haya un alineamiento entre la política exterior estadounidense y la voluntad de los manifestantes, ¿eh? Creo que esto al revés, lo que va a hacer es, digamos, creo que un ataque de Estados Unidos podría llegar incluso a fortalecer la imagen del gobierno. Quería preguntarte justamente por eso. Hace menos de 7 meses fue la guerra de 12 días. Israel y Irán estuvieron cruzados en fuego, donde también estuvo Estados Unidos, que lanzó un ataque a sus centrales nucleares. En la guerra con el Líbano y con Gaza, Israel prácticamente que estranguló a Hamás y estranguló a Hezbollah, podría decirse los proxies de Irán. Hace poco también Siria firmó un acuerdo de entendimiento con Israel, perdió un gran aliado de Irán. ¿Cómo lo deja esto en el plano internacional a Irán de cara a las personas que se están manifestando? ¿Cómo lo ven los ciudadanos iraníes a su gobierno? Sí, o sea, todo el proceso de Gaza de los últimos 2 años, Irán ha sido uno de los principales damnificados en el sentido de la proyección de poder que realizaba antes y la que realiza, digamos, la que puede realizar ahora. Irán, como vos acabás de decir, perdió a su principal socio regional, que fue el Hezbollah, la muerte de Hassan Nasrallah, digamos, del líder de Hezbollah, también la caída del gobierno en Siria ha sido una cuestión, digamos grave para su proyección regional. Por supuesto, el debilitamiento de Hamás, y no nos olvidemos también las operaciones que Israel llevó adelante a través del Mossad adentro de Teherán. Sí, que le pegó duro a los líderes militares, claro, de Irán. Sí. Sí, o sea, y no nos olvidemos que Ismail Haniyeh, uno de los número 1, digamos, de Hamás, fue asesinado en Teherán, digamos, por el Mossad. Esto demuestra que la capacidad de fuego que tiene Irán, o por lo menos la imagen que proyecta internacionalmente, es mucho más débil que la que pensábamos que tenía originalmente. ¿Esto cómo se traduce internamente? Bueno, se traduce en parte que la calle se da cuenta de que, el gobierno es mucho más débil de lo que aparenta ser. Entonces esto de alguna manera beneficia a la calle. Pero si nos retrotraemos a los bombardeos, digamos, de Estados Unidos en el territorio iraní, lo que generaron fue un mayor apoyo al gobierno. Entonces hay que tener cuidado con esta herramienta. Claro. Es decir, los iraníes se permiten ser críticos con su gobierno, lo que no quiere decir que admitan una invasión militar o un ataque, deliberado de un país extranjero a su territorio. Estamos hablando de una nación que tiene, no sé, 4.000, 3.000, 4.000 años de historia. ¿Se entienden? Uno podría decir, ¿podría Irán tomar las armas, quién sabe, lanzar un ataque a Israel o pensar en un eventual ataque a Estados Unidos para justamente unificar a su pueblo? ¿O es capaz que pensar demasiado? No veo ese escenario posible. Sí veo ese escenario posible en el contexto en el cual Estados Unidos ataque a Irán primero, y luego creo que es posible que Irán inicie una respuesta. Creo que estas reuniones que ha tenido con Qatar, con Arabia Saudita, con Emiratos, con Turquía, tienen que ver con eso, diciendo, si Estados Unidos nos ataca, nosotros vamos a atacar a los objetivos que Estados Unidos tiene en los países de la región, las bases militares que tiene dispersas en la región. ¿Qué información manejás a propósito de la cantidad de personas fallecidas, de los detenidos? Se habla más de 18.000 personas detenidas. Es muy difícil, ¿no?, conseguir información certera al respecto. Sí, mucho más en un contexto donde se ha cortado, digamos, toda comunicación. Tengo el mismo dato, unos 20.000 muertos en las últimas semanas. Sí. O sea, desde que han comenzado estas protestas, creo que el gobierno habló de 12.000 fallecidos y detenidos, una cosa así, digamos, pero la verdad es que no tengo cifras distintas
a las que puedan acceder ustedes, ¿no? Una pregunta que me queda pendiente es, Bernardo te preguntaba a propósito de Pahlavi, el hijo de Shah que está en el exterior y las señales que venía dando, la forma que ha intentado involucrarse en las manifestaciones esta vez. Vos decías, bueno, no, los iraníes no tienen un buen recuerdo de la dinastía Pahlavi. ¿Qué recuerdo tienen o qué tan bueno es el recuerdo respecto a esa vida social y cultural más occidentalizada que tenían previo a la Revolución del 79? Esta es una explicación un poco larga. Entonces, viste que a veces vemos esas fotos, Sí, ¿no? sí. Que decía el antes y después. La mujer en bikini y ahora toda tapada. Bueno, lo cierto es que después de la guerra de Vietnam van a llegar a Irán un montón de capitales estadounidenses, ¿sí? La apertura del gobierno de Pahlavi va a implicar, de la dinastía Pahlavi, va a implicar que la corona va a emplear en el gobierno a más de 60.000 empleados extranjeros dentro de la estructura gubernamental. Estos 60.000 extranjeros con sus familias de alguna manera van a apartarse, van a construir sus propios barrios, sus propias escuelas, sus propios shoppings en donde, digamos, salir. Y la clase alta iraní de esa época lo que va a hacer es, digamos, mezclarse con esos 60.000 extranjeros y sus familias que llegaron al país. Esto va a ser visto como un ataque a la cultura nacional, digamos, pero no solamente por esos clérigos que llevaron adelante la revolución, sino también por un movimiento que tenía mucha raigambre dentro de los grupos universitarios de la época, que es una vertiente más bien nacionalista, social nacionalista, ¿sí? Entonces, va a ser la unión de los partidos clericales más duros con este movimiento nacionalista los que van a generar la revolución. La revolución es una reacción antioccidental. Lo que van a sentir los iraníes, y esto lo explica muy bien un autor que se llama Axworthy, que ha escrito varios libros sobre esto y es uno de los, digamos, de los historiadores más consolidados que tiene Irán. Hay, digamos, dentro del objetivo de la revolución, hay justamente una idea de que Occidente viene a pisotear la cultura nacional. Entonces, eso que vemos, digamos, como la mujer en bikini versus una mujer toda tapada, ojo, porque en realidad fue uno de los alicientes que tomó la revolución, que tuvo raigambre popular. Entonces, estas medidas que tomaron los Pahlavi son vistas como medidas pro-occidentales que poco tenían que ver con la identidad nacional de Irán. ¿Se entiende? Sí, quedó clarísimo. Bien, Said Chai, actor en Relaciones Internacionales, que está en Argentina. Muchas gracias por estos minutos y bueno, cualquier novedad estaremos en contacto nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Te agradecemos mucho Gracias. estos minutos. Muy bien, tenemos...